Amén, hermanos. Himno 394. El río y el árbol son figuras cumbres del Edén. Al hombre dan con su suplir un eternal sostén. Dios está en Cristo para suplir, como el Espíritu nutre. Si me alimento de Cristo yo, lleno de Él seré. El árbol muestra a Cristo como una viva provisión que brinda al hombre el rico Dios para satisfacción. Dios está en Cristo para suplir, como el Espíritu nutre. Si me alimento de Cristo yo, lleno de Él seré. El río del Espíritu al hombre viene en su fluir, le trae a Dios en su caudal para ser su suplir. Dios está en Cristo para suplir, como el Espíritu nutre. Si me alimento de Cristo yo, lleno de Él seré. Como el Espíritu en mi ser, vive el glorioso Cristo, para su imagen expresar, me mezclaré con Dios. Dios está en Cristo para suplir, como el Espíritu nutre. Si me alimento de Cristo yo, lleno de Él seré. A este Cristo exaltaré, su gloria dando a conocer, sumiso al Espíritu, lleno de gracia y fe. Dios está en Cristo para suplir, como el Espíritu nutre. Si me alimento de Cristo yo, lleno de Él seré. Amén. Noé, Daniel y Job. Aleluya. Gracias al Señor que estas tres personas nos vuelven a convocar. Todos son quienes llevaron una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir el propósito de Dios, la economía de Dios. Ellos permitieron que en su vivir el Dios triuno se forje en ellos, se imparta en ellos. Esto sí cumple su propósito eterno. En la semana 4, entonces, vemos Job y los dos árboles. Tenemos que primero ver cómo se vinculan. Estos dos son asuntos básicos, pero están escondidos en el libro de Job. Vamos a vincular el libro de Job con Génesis, en especial capítulo 2. Esperemos que el Señor nos revele esta relación. Esto nos va a permitir explicar este libro, interpretarlo correctamente y será una bendición para nuestra vida. Job era una persona recta,
Él es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Pero respecto a la intención que Dios tenía respecto al hombre, él estaba escaso. Claro, en términos de moralidad, era muy recto. A los ojos de los hombres era notorio. E incluso Dios en un momento se glorió de él delante de Satanás. Pero solo Dios sabía lo escaso que estaba Job. Por causa de esa preocupación amorosa que Dios tenía respecto a Job, Dios tuvo conferencias en los cielos para hablar cómo cuidar del propósito de Dios con Job, o sea, la verdadera necesidad de Job. Y Satanás se aparece también en esta conferencia. Y Dios lo usa a Satanás como una herramienta desagradable, sin que Satanás entienda ni sepa cuál es el propósito de Dios. Tampoco sabe Satanás el propósito, el trato que Dios aplica a los que le aman. Entonces el paso que consideró Dios llevar a cabo fue tratar con Job, quien era una persona que estaba tan complacida con su propia justicia, incluso complacido con su búsqueda de Dios. Fue necesario entonces una obra de demolición para que deje de estar complacido con logros externos, con logros morales y de mejoramiento propio. Entonces lo que vamos a lograr ver hoy es que lo que Job y sus amigos necesitaban era el árbol de la vida. Para eso vamos a Génesis, pero antes de leer algo del capítulo 2, vamos a mencionar que desde Génesis 1, versículo 2, Dios comienza una restauración del universo por causa de la caída y juicio que hubo, y continúa con su obra adicional de creación que fueron efectuados en 6 días. Una vez que Dios creó al hombre, que los creó varón Adán y Eva, este era como un hombre corporativo. Dios podía decir que esto era muy bueno. ¿Qué vio Dios cuando vio a Adán y Eva? Él vio en tipo y en figura, pero estaban ya creados lo que quería su corazón. Él, al crearlo a su imagen y conforme a su semejanza, todo esto podía ser la expresión de sí mismo. O sea, el Dios podía ser expresado en sí mismo a través del hombre. Bueno, Génesis 2:7 dice, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre alma viviente. Entonces Dios estaba muy inmiscuido con sus propias manos en esa arcilla roja, formando esto que podría satisfacer su corazón y sopló en su nariz. Este aliento en hebreo es neshama y en Proverbios 20:27 es traducido como espíritu. Esa cita bíblica dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual indica que el aliento de vida infundida en el cuerpo del hombre se convirtió en el espíritu del hombre.
el espíritu humano. Es el soplo de Dios exhalado en nosotros. Este hombre creado por Dios era excelente, era un alma viviente y su alma tenía poderes, capacidades extraordinarias. Su espíritu funcionaba como un órgano con su intuición para saber, para poder estar delante de Dios y para vivir bajo el gobierno de Dios en comunión directamente. Entonces, por un lado, podemos concluir que esta creación de Dios, este Adán recién creado, era un hombre espléndido definitivamente. Pero este hombre que no había caído en su vida humana natural, Dios sabía que no podía cumplir su propósito, ya que la vida natural, aunque sea buena, no puede expresar a Dios. ¿Saben lo que puede expresar? A sí mismo. Entonces, solo la vida de Dios con la naturaleza de Dios puede expresarlo a Él. Génesis 2:8 dice, luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 2:9, e hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios creó al hombre, entonces es como que Dios hizo dos pasos. Creó al hombre, que esto era la intención eterna de él, y en Génesis 2 lo que vemos es la manera que él procedió para cumplir este propósito. Y esa manera, y este es el secreto del mensaje, es la vida. Él mismo como vida vino para el hombre, como suministro de vida al hombre. Entonces, este hombre recién creado aparece en su vida este árbol de la vida, ya que Dios lo puso en el huerto frente a este árbol. ¿Qué indica? Y- Dios le estaba indicando al hombre que la vida humana natural no puede llenar el propósito de Dios. Solo puede expresarse a sí misma como una criatura. Era como si Dios le estuviera diciendo, tú, hombre creado, necesitas otra vida. También indica este árbol que Dios tenía la intención de entregarse como vida al hombre. Y esta intención era desde un comienzo. También indica otra cosa maravillosa, que Dios no iba a obligar a ninguna criatura a que sea uno con Él o que le siga a Él. Aún hoy Dios es fiel a este principio. Dios también sabía que había otra fuente. Esta fuente es ilícita en el universo. Entonces el hombre fue puesto en una situación donde debía usar su facultad de la voluntad para elegir. Es por eso que usamos esta frase que se generó una situación triangular. Por un lado, bueno, voy a leer el número romano 1. En la revelación divina existen dos árboles, dos fuentes, dos caminos, dos principios rectores y dos consumaciones. A. Dos árboles. 1. El árbol de la vida representa al Dios triuno como vida,
para que el hombre en la relación que el hombre tiene con él. Dios triuno como vida en esa relación. Y dos, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás, el diablo, el maligno, como muerte para el hombre en la caída del hombre delante de Dios. Por un lado, árbol de la vida. El nombre es simple y aún elegante. El otro árbol tiene un nombre complicado y además de complicado, se ve que a Satanás siempre le gusta estar escondido, disfrazado, porque dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Debería llamarse el árbol de la muerte, porque ese es el fruto, muerte. El, el fruto del árbol de la vida es maravilloso, es vida. Entonces, si reconocemos estos dos árboles, podemos percibir que hay dos fuentes ahora. Adán tuvo que percibir eso. Esas dos fuentes generan dos caminos. Y eso hoy a nosotros, en realidad, nos va a determinar cómo interpretar las escrituras. Todos árboles generan que son dos fuentes, que va a ocasionar que tomemos nosotros dos caminos. En nuestra vida ocupemos principios rectores que van a constituirnos en esas personas a las cuales llegaremos a alguna consumación, una de dos consumaciones. En Apocalipsis 22:2 vemos el árbol de la vida, el trono de Dios y del Cordero. Entonces vemos que está relacionado con el gobierno divino. De este gobierno, de esta autoridad procede el río. Si este árbol está allí junto al trono y junto al río, alcanzando la consumación, este árbol de la vida de Génesis, entonces podemos concluir que también el árbol del conocimiento del bien y del mal tendrá una consumación. La consumación de este árbol será el lago de fuego. El resultado final del árbol de la vida será una ciudad de agua de vida. El resultado final del árbol del conocimiento del bien y del mal será el lago de fuego. En medio hay dos líneas. Esas líneas, cuando las tomemos, nos constituirán en ciertas personas. Entonces, tenemos a Adán y dos árboles. 2000 años después, encontramos a Job con esta misma situación. Dos árboles. Pero la situación de Job en realidad es mucho peor, porque a esa instancia el árbol del conocimiento del bien y del mal se desarrolló. Tuvo 2000 años de desarrollo y crecimiento. Y al principio en Génesis, en versículo 16, mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente,
Versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Como Adán, al comer de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, lo que ocurrió que fue sembrado en él, cultivado y creció en sus descendientes. Entonces, cuando llegamos a Job, a sus amigos y a su esposa, ellos ya tenían este árbol desarrollado, completo dentro de ellos, estaba constituido en ellos. Entonces, antes de que Adán coma, este árbol era un árbol objetivo, pero después que el hombre cayó, en Génesis 3, fue sembrado este dentro del hombre. Hoy a nosotros, con respecto a nosotros, es un árbol subjetivo, pero gracias al Señor, nosotros al creer en Cristo, el árbol de la vida fue plantado en nuestro espíritu. En esa misma relación en Génesis 2, de relación triangular, en el Nuevo Testamento también la tenemos en Romanos 5 al 8, y hoy somos nosotros una miniatura del huerto del Edén. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. Amén. Es vida. Hoy debemos poner la mente. ¿Dónde? No hay terreno neutral. Muchas veces en nuestras casas hablando con nuestros familiares, pensamos que estamos en terreno neutral, pero no hay terreno neutral. Ponemos la mente en la carne o en el espíritu. Entonces la carga es que recibamos esta iluminación, que veamos, seamos alentados a cooperar con Dios y librados de este árbol, de la fuente, del camino y del principio y de la consumación que está bajo maldición. Gracias al Señor, al comer podemos ser constituidos del árbol de la vida para ser un árbol de vida en miniatura. Si la letra B dice dos fuentes. El árbol de la vida es la fuente de los hombres que buscan a Dios como vida para su suministro y disfrute. Dos, el árbol del conocimiento del bien y del mal es la fuente de los hombres que siguen a Satanás como su veneno que lleva a la muerte y la perdición eterna. Tres, el resultado de esas dos fuentes es dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios en el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento la Iglesia. C. Llegan a ser dos caminos. El primer camino es el camino de la vida, el camino angosto, por el cual los hombres buscan a Dios, ganan a Dios y disfrutan a Dios en su vida eterna como su ministro. Este es el camino angosto de Mateo 7:14. En Hechos 9:2 figura este camino. En 16:17 se refiere al camino de salvación. En 18:25, camino del Señor. 18:26, el camino de Dios. En 2 Pedro 2:15 se menciona como el camino recto. Y en el versículo 21, el camino de la justicia. ¿Qué camino, hermanos? Este es nuestro camino. Amén. Esta es nuestra senda para nuestra vida cristiana.
de dos principios rectores. El primer principio rector es el principio de la vida, el principio de depender de Dios. El segundo principio rector es el principio de la muerte y del bien y del mal, el principio de ser independiente de Dios. Acá podemos resaltar que dos cosas. Uno, si tenemos el concepto, y en muchos hermanos que no tienen la oportunidad de recibir esta palabra, este concepto es mucho más grande, pero en nosotros también está, es que si yo hago el bien, puedo agradar a Dios. Pero este árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo puedo estar haciendo el bien y estar siendo enemigo de Dios. La otra cosa a resaltar en este punto es que suministrar alimento, y es aún como la manera que Dios le creó a Adán con una necesidad en su cuerpo físico de comer, no solo cada día, sino que varias veces en el día, vemos el principio de dependencia. Y cuando nosotros también suministramos la palabra, no solamente queremos traer una enseñanza como un profesor, eso, eso es independencia. Una vez que el alumno aprende, ya no necesita al profesor. Pero nosotros recibimos alimento de parte del Señor y lo necesitaremos por la eternidad. Eh, las dos consumaciones son el resultado final de los dos caminos que los hombres toman en su relación con Dios. La consumación del camino de la vida propio de Dios es una ciudad de agua, de vida, la Nueva Jerusalén. Es un resultado glorioso. Dos, la consumación del camino de la muerte y del bien y del mal es un lago de fuego. Este resultado es un resultado miserable. Está aquí como advertencia. El número Romanos 2, la intención de Dios no era obtener un Job que estuviera en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino un Job en la línea del árbol de la vida. La lógica de Job y sus amigos correspondía a la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es la letra A. Letra B. Job, al igual que sus amigos, se detuvo en el conocimiento de lo correcto y lo incorrecto sin conocer la economía de Dios. C. Job y sus amigos estaban en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios intentaba rescatarlos de dicha esfera y ponerlos en la esfera del árbol de la vida. Aquí estamos esta noche, hermano. Dios está intentando con nosotros sacarnos de la esfera del bien y del mal. Dios está intentando a través del ministerio de la era rescatarnos de dicha esfera y ponernos en la esfera del árbol de la vida. Amén. La letra D, el propósito de Dios al tratar con Job, era volverlo del camino del bien y del mal al camino de la vida para que ganara a Dios al grado máximo. Amén. Y lo logró. Por eso Job está en esta lista de vencedores. Bueno, nos quedan números romanos 3 y el 4. El 3 habla de una visión.
necesitamos una visión del árbol de la vida, una visión de Dios en Cristo como nuestro alimento. En el punto anterior que leí, para ganar a Dios al grado máximo. Y esta fue la situación de Job. Entonces vemos con Job que lo importante es cómo terminamos. Ahora, respecto a la visión, en el mensaje uno mencionamos algunas cosas que, que es una vista extraordinaria. Pero en cuanto a este aspecto del árbol de la vida, Dios le creó al hombre con esta necesidad y para la vida lo más importante es comer. Todo ser vivo necesita comer y necesita un metabolismo y necesita hacer la digestión. Por eso el énfasis es el fruto de la vida, de este árbol. Pero en Génesis, que es interesante, hermanos, porque el versículo dice toda clase de árboles. Dice agradables a la vista y buenos para comer. Y el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento. Entonces, el hombre creado tenía un cuerpo físico y necesitaba de alimentos físicos. Entonces estaba estos árboles, agradable a la vista. Realmente Dios preparó un ambiente maravilloso para el hombre. Edén significa placer. Este huerto estaba para satisfacer todas las necesidades del hombre. El hombre es tripartito. Entonces lo más importante es nuestro espíritu. Pero ¿cómo conseguimos alimento para nuestro espíritu? Bueno, Adán tenía ahí el árbol de la vida. Entonces me, me ubico de nuevo ahí en esa escena. Adán tenía necesidad en su cuerpo físico y había árboles agradables a la vista y buenos para comer. Pero el alma y el espíritu del hombre también tienen necesidad. Y ahí tenemos la opción. Dios en su grandeza, en su soberanía, Él nos deja elegir. Sí, yo tengo necesidad en mi espíritu y en mi alma, pero puedo elegir comer el árbol de la vida. El resultado es que mi espíritu será vivificado y mi alma también tendrá vida. Hasta mi cuerpo tendrá esta influencia. Y si no, comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el resultado es muerte. Esta muerte, estamos hablando, para nosotros sería muertos a los ojos de Dios. Gracias al Señor que después de la regeneración, Él nos recobró a su propósito, a que comamos del árbol de la vida. Entonces, número hermanos 3, el punto es la visión. Necesitamos que pasen tres cosas para tener una visión. Primero es revelación. Supongamos, como un ejemplo, en una habitación, arriba de una mesa hay un objeto, pero tiene un mantel encima, un velo.
Yo necesito quitar el velo. Eso es revelación. Respecto al Antiguo Testamento, todo estaba encubierto. En 2 Corintios 3:14 dice, pero las mentes de ellos se endurecieron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto que necesito para tener una visión es luz. Supongamos yo entro a la habitación, el velo ya fue quitado, pero no hay luz. Entonces, en las tinieblas, aunque sea en las tinieblas es imposible, no importa cuál sea la situación, es imposible ver. Entonces, Cristo tiene que resplandecer. Él es la verdadera luz. Si Él resplandece, podremos ver. También hay un fenómeno, es que en la creación existen distintos tipos de vida que pueden percibir distintos tipos de luz. Y en el Nuevo Testamento está esto muy vinculado, la luz con la vida. Y la tercera cosa que tiene que pasar para que yo pueda ver es que en mis ojos yo tenga la función de la vista. Si yo tengo una enfermedad en mis ojos, no podré ver. Pero alabado sea el Señor, mis ojos pueden ser sanados. En Apocalipsis 3:18 dice que necesitamos colirio para ver, para sanar nuestros ojos. Podemos ungir con el Espíritu. En el recobro del Señor su economía nos fue abierta, nos trae la revelación actualizada, el velo nos ha sido quitado, claro, pero Dios ocupa el mismo principio que en Génesis con Adán. Él no le obligó a Adán. Entonces, hoy tenemos el ministerio que nos abre la revelación, nos abre la palabra, nos trae la visión actualizada, pero necesitamos nosotros volver nuestro corazón al Señor. Si, si yo no lo busco a Dios, no buscamos su palabra, y buscaremos otras cosas. Y Efesios 1:18 menciona que para alumbrados los ojos de vuestro corazón. Con nuestros ojos de nuestro corazón no podremos ver si estamos buscando otras cosas. Entonces acudimos al Señor y le pedimos luz para que Él resplandezca. Claro, el Señor no está obligado, pero a Él le gusta responder esta clase de oraciones. Y esta visión también necesitamos que se vuelva una visión gobernante, rectora para el resto de nuestras vidas. En Hechos 26:19, Pablo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. En el pasado, Saulo solo veía la ley, tenía ese velo puesto delante de él. Era tan tremendo ese velo que él perseguía al Hijo, él perseguía al que tenía la vida. Pero ahora veía a un Jesús. Él sabía de Jesús porque él perseguía a los que seguían a Jesús. Pero ahora lo estaba escuchando a Jesús en los cielos, que le hablaba. Ahora él tenía una visión celestial, una visión que viene de los cielos. Dios en Cristo es nuestro alimento.
Entonces, número Romanos 3, letra A, dice, el árbol de la vida representa al Dios triuno en Cristo que se imparte como vida en forma de alimento a su pueblo escogido. Hay un versículo maravilloso, hermanos, que es Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente. Una vez el hermano Winelli preguntó, ¿para qué envió el Padre al Hijo? Y acá dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Lo envió para vivir, vivir, pero él vivía por causa del Padre, él estaba atento al Padre, estaba considerando al Padre. Entonces él dice que esto mismo puede pasar con nosotros, dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este el que me come es el que me mastica, quiere decir, ahora mismo, ¿qué estamos masticando? El que me come, el que me mastica, vivirá por causa de mí. La vida que vivamos depende del alimento que ingerimos. Si comemos a Cristo, viviremos por causa de Él y recibiremos su vida impartida en nuestro ser. Amén. Letra B. El árbol de la vida es el centro del universo. 1. Según el propósito de Dios, la tierra es el centro del universo, el huerto del Edén es el centro de la tierra y el árbol de la vida es el centro del huerto del Edén. Por tanto, el universo tiene como centro el árbol de la vida. 2. Nada es más central y crucial para Dios y el hombre que el árbol de la vida. Cuando decimos centro, no es el lugar físico, sino la ubicación por importancia. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el corazón no está ubicado al medio del cuerpo, está en el pecho. Entonces, el árbol de la vida es el centro del universo, porque lo más crucial para el hombre, lo más crucial para nosotros, es que comamos el árbol de la vida. Adán tenía como comisión también guardar todo el huerto. Y es más, tenía como comisión guardar toda la tierra y sobre todo y tenía que regir. Qué tremenda esta capacidad de Adán, este hombre creado, magnífico. Regir sobre la tierra. Si yo me pongo a considerar el patio de mi casa, hay muchas situaciones que yo no puedo gobernar ahí. Están fuera de mi control. No consigo regir allí. Adán fue una creación espléndida. Él también, Dios le dijo que tenía que poner nombre a todos los animales. A todos los animales. ¿Cuántas horas estuvo poniendo nombres? Era sumamente capaz y vamos a usar un término que un poco más, no sé, que se usa, un genio de genios sería. Y aún físicamente era muy fuerte, pero este Adán, sin comer del árbol de la vida, no podía cumplir el propósito de Dios, no podía expresar a Dios, no podía representar a Dios, no podía ejercer dominio. Cuando vino Jesús, bueno, acá tenemos el hombre perfecto, el hombre sin pecado. Pero ¿acaso él hizo su propia voluntad? No, Jesús solamente hacía la voluntad del Padre. Yo vivo por causa del Padre. Y no hablaba sus propias palabras.
Además de ser perfecto, de no tener pecado y tener una gran capacidad, él vivía por la vida del Padre. Este es el modelo. Necesitamos ver esta visión claramente. Dios no quiere un hombre perfecto, no quiere un hombre capaz, incluso sin pecado. Dios quiere un Dios hombre, un hombre que toma a Dios como vida. Este mensaje, hermanos, es para enfatizar esto, que no busquemos bondad humana, virtudes humanas, perfección humana, o solo temer a Dios o alejarnos del mal. Lo que Dios quiere es un Dios hombre. Debemos tener esto de manera completamente clara. Debemos ver esta visión y debe ser gobernante para nosotros. Una característica de una visión es que debe ser contemplativa. No es que el domingo a la noche vi la visión y después me olvido. Yo debo seguir contemplándola. Letra C. El Nuevo Testamento revela que Cristo es el cumplimiento de la figura del árbol de la vida. Juan 1.4 dice: en él estaba la vida. 15.5: yo soy la vid. Entonces, al hablar sobre la vida nos referimos a la vida Zoé, la vida de Dios. El que tiene al Hijo, dice en 1 Juan 5.12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las dos cosas son la misma. Una vez que usted lo tiene a Él, tiene la vida. Sin el Hijo de Dios no hay vida. Y si agregamos Juan 11.25, yo soy la vida. El árbol de la vida es Cristo mismo. Cristo hoy es el Espíritu vivificante para que disfrutemos su vida. 11.25 dice: el que cree en mí, continúa diciendo, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la única vida que vence la muerte. Las demás vidas van a quedar ahí en la muerte. Juan 14.6 dice: yo soy el camino, la realidad y la vida. Y solamente Él es el camino al Padre, hermanos. El himno 382, en experiencia de vida, como subtítulo, como realidad, dice: Cristo, la realidad de todo es, de la deidad, el hombre y lo demás. Sin Él, ninguno puede hallar a Dios. Sin Él, el hombre y todo es falsedad. Y Él es, si Él es el árbol de la vida, en Juan 15 dijo: yo soy la vid. Y nosotros como pámpanos necesitamos absorber de esta vid constantemente. Y en especial el capítulo 6 de Juan se refiere mucho a comer. El Señor mismo dijo que le debíamos comer, Dios en Cristo como alimento. Él dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene nada que ver conmigo. A algunos les pareció muy dura esta palabra y comenzaron a apartarse. El Señor le preguntó a Pedro: ¿tú también te irás? Alabado sea el Señor, hermanos, que Pedro tenía la visión. Él recibió la revelación. Él le dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy, ¿cómo le comemos? Necesitamos comer la palabra neumática. Sus palabras son espíritu y son vida. El que me come, o sea, el que me está masticando ahora, recibimos sus palabras, pero pueden entrar en nosotros solamente si estamos abiertos. Y una vez que entra esa palabra en nuestro interior, debe ser operativa, debe generar una operación en nuestro interior. Quiere decir que necesitamos permanecer abiertos a su palabra, cooperando con esta palabra
que ahora está en mi interior, que me está redarguyendo, corrigiendo, me enseña en justicia y quiere producir un proceso metabólico en mi interior. Este proceso metabólico como que tiene tres etapas. Un elemento nuevo tiene que entrar. Si yo recibí la palabra, ya entró, pero si está operando, debe estar en medio de este proceso. Y la tercera etapa es, en el metabolismo, debe ser desechado lo viejo. Entonces hay asimilación, entonces habrá crecimiento. Así, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La letra E, el disfrute del árbol de la vida será la porción eterna de todos los redimidos de Dios. 1. El árbol de la vida cumple por la eternidad lo que Dios se propuso para el hombre desde el principio. 2. Los frutos del árbol de la vida serán el alimento de los redimidos de Dios en la eternidad. Estos frutos serán frescos continuamente, pues son producidos cada mes. Cuando les voy a contar un testimonio, mi padre trabajó de guardabosques. Yo siempre vi árboles, pero recién como a los 45 años consideré plantar árboles. Y bueno, el Señor me concedió y planto árboles. Pero este árbol de la vida, hermano, no, no se necesita limpiar de las malezas, cuidar de las hormigas, fumigar, ¿no? Y sacarle las ramas secas y da 12 frutos, o sea, cada mes su fruto. Cada mes da un fruto y los frutos serán frescos continuamente. Qué maravilloso este árbol. Y cumple por la eternidad el propósito. Bueno, y el fruto, ni que hablar, es vida. En este fruto no es para mirarlo, es para comerlo. En Jerusalén comiendo. Amén. Números Romanos 4. Este habla de nuestra experiencia. Cuando fuimos regenerados, Cristo se sembró como árbol de la vida en nosotros. En nuestro vivir práctico es posible que no estemos en la línea del árbol de la vida, sino en la línea del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y es posible que a veces estemos en el bien y es posible que a veces estemos en el mal. Inclusive cuando tengamos la experiencia de estar en el mal, luego recapacitamos y no podemos creer que estemos allí o comiendo de eso. Voy a leer la última nota del libro de Job, que es 42:17, nota 1. Los 42 capítulos de Job nos dejan con una pregunta de crucial importancia, la cual tiene dos partes. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre y qué propósito tiene Dios en el trato que aplica a su pueblo escogido? Se necesita toda la Biblia para responder esta pregunta. En particular, el Nuevo Testamento es una larga respuesta a la pregunta planteada en Job. Esta respuesta es la economía eterna de Dios, según su beneplácito, la cual consiste en impartirse en su Trinidad divina, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu,
a su pueblo escogido y redimido mediante su encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, con el derramamiento del Espíritu a fin de hacer que todos ellos sean iguales a Él, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, convirtiéndolos en su duplicación que habrá de expresarlo. El resultado de tal impartición divina es la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre y como el organismo del Dios triuno. Este organismo alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén como la encarnación de Dios agrandada, aumentada, la cual llega a su plena consumación, o sea, la plenitud del Dios triuno, para que Él se exprese corporativamente en su divinidad mezclada con humanidad por la eternidad. Esta es la revelación divina contenida en el Nuevo Testamento, que es la respuesta a los sufrimientos de Job y a la gran pregunta respecto al propósito que Dios tiene en la creación del hombre y en el trato que Él aplica a su pueblo escogido. Porque, porque nos ama. Entonces la letra B dice, Job buscaba algo en la esfera de la ética, pero nosotros los creyentes en Cristo deberíamos buscar algo en la esfera de Dios. C. En nuestro vivir diario no deberíamos estar en la esfera del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino en la esfera del espíritu vivificante. La intención de Dios es demolernos y reedificarnos consigo mismo, como nuestra vida y naturaleza, para que seamos personas absolutamente uno con Él. Pero aquí estamos, hermano. Eh, es como que nos gusta ser buenos y rectos, pero necesitamos darnos cuenta que todo eso podría ser meramente externo. Tenemos que ver que quizás Dios permita que toda clase de cosas sucedan para llevarnos a una relación más profunda y seamos absolutamente uno con Dios. Inclusive que use a veces a Satanás como una herramienta desagradable. Según la sabiduría eterna, tal vez fracasemos, luego no podamos creer, pero todo eso pone al descubierto nuestra bondad natural. Nuestra meta quizás sea ser buenos, exitosos, pero el propósito es que dependamos únicamente de Él y que seamos uno con Él y lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. Amén. Señor, disminuya mi aprecio por cosas externas. Señor, gáname para que yo te gane a ti. Amén. Gracias, hermano.